Bienvenidos a un episodio más de Arriba y Abajo. El día de hoy vamos a hablar sobre unas veces nos toca ganar y otras aprender. Desde su experiencia, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo perder? Mira, yo creo que desde niños nos enseñan a siempre ganar, ¿no? Nos enseñan a luchar, a ser fuertes, a que debemos de conseguir más objetivos, metas, pero lo que no nos enseñan es cuando no triunfas, ¿no? Y es algo que viene arraigado desde pequeño, lo tienes y lo vas persiguiendo ya como joven, adulto, o hasta adulto mayor. Y también este concepto de perder, yo creo que de alguna manera está mal enfocado porque lo asimilamos con algo muy negativo cuando realmente pues no siempre lo es. También tenemos que pues sí ser conscientes que hay personas que tienen más habilidades que nosotros y no por eso nosotros somos malos o no somos buenos para algo o simplemente unos perdedores. Yo creo que son habilidades que de la vida o habilidades en la vida que tenemos que aprender a reconocer cuando pues tenemos que practicar más, aprender más cosas, tener como esa flexibilidad. Porque pareciera que si perdemos, pues todo nuestro mundo empieza a cambiar, nos sentimos mal. Algunas personas no lo llevan tan lejos, pero otras sí lo llevan incluso hasta la depresión, ¿no? El saber que no pudieron lograr algo que querían o algún objetivo que tenían planteado, pues los lleva a un estado de ánimo pues negativo. Sí, es que la competencia te hace generar estas depresiones, ¿no? Si tú estás haciendo siempre los comparativos con alguien mejor y él es mejor y él sale en todas las cosas, y como bien lo menciona Martín, está bien que hoy en día puedas juzgar y juzgarte, ¿no? De cómo haces tú las cosas y cómo las hace la demás gente, y lo que tienes que siempre notar, pues de qué capacidades tienes, ¿no? Porque a lo mejor tú tienes unas capacidades totalmente diferentes o habilidades totalmente diferentes a las de otras personas y tú haces muchísimo mejor y ellos a lo mejor están pensando, oye, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? Y tú no te das cuenta de ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre te enseñaron a competir. Siempre te dijeron, tienes que ser el mejor en la escuela, tienes que sacar 10, porque tu papá no te decía, sí, saca un 6, hijo. Te decía, sí, saca un 10, tienes que ser el mejor y tienes que triunfar y tienes que hacer. Y los niños de 10 siempre están ahí y siempre son los más inteligentes. Y eso no quiere determinar que un 10 seas el más inteligente, debes de tener más habilidades, ¿no? Fíjate que si es como esta parte, yo lo manejaba este tema en cuestión o relevancia social. ¿Por qué más social? Porque justo, Dani, ¿no? De repente es como esta vida de competencia, esta vida de tienes que ser mejor que el otro, esta vida de pule, ¿no? Tus habilidades, haz estas cosas, ¿no? Y siempre como, si está bien la mentalidad positiva, ¿no? De ganar, de proyectar, de siéntete el mejor y hazlo, ¿no? Porque sí, justo esto te motiva a hacer las cosas, si bien o mal te salen, pero ya las motivaste a hacerlas. Pero a diferencia de cuando erramos y erramos y erramos, pues ¿quién nos enseña a perder, ¿no? Y nos enseñan a decir, oye, pues por lo menos lo intentaste, o te dicen, te digo, tiene mucha importancia social para mí porque si te das cuenta, hasta de pequeños, ¿no? Como era de, el que pierde el que corre hasta el último es mujer, el que hace esto es tonto, el que no haga esto, y siempre como que esa competencia, no más entre niños, no sé si les pasó, ¿no? De que te digo, siempre era como esta competencia entre, yo puedo hacer esto, yo tengo más fuerza, y yo tengo esto, y desde pequeños empezamos a labrar esta personalidad de competencia, ¿no? Siendo que, imagínate, de pequeño, pues lo único que quieres es divertirte, ¿no? Hay muchos pequeños ahorita, ¿no? Que dicen en el fútbol, pues es que lo importante es participar y jugar, ¿no? Yo me acuerdo a mi edad era un nivel de competencia conmigo, conmigo, o sea, a mí no me gustaba perder, pero no me gustaba en el efecto de, no de mi equipo, sino de yo no sentirme perdedor, porque a veces mi equipo ni me interesaba, ¿no? Porque no tenía las mismas capacidades que yo. Pero justo entraba mi parte violenta y que le pegues así el balón, no seas tonto y así. Y te lo juro, les recriminaba a mis amigos así de una manera ya violenta porque sí usaba golpes, siendo que era un juego, o sea, hasta de calle, ¿no? Ni siquiera estabas ganando un campeonato o algo así que, digamos, yo también creo que eso tiene relevancia en los demás,
para hacerlo bien, ¿no? O intentar hacerlo bien. Y eso también tiene mucho que ver con la parte de las creencias, porque al final se convierte como en una regla que no Exacto. tenemos permitido perder, y no es así, ¿no? Seguramente en algún momento les pasó algo similar y a lo mejor ahora tienen esa capacidad de ver cómo a través de esa situación que no pudieron hacer como ustedes la habían planeado, pues aprendemos a veces más. Sí, y nos damos cuenta que, pues que a lo mejor tenemos otro tipo de capacidades, no menores, pero sí diferentes tal vez a las que nosotros creíamos, y esto también nos sirve como un parteaguas para conocernos un poquito más, sobre todo en la parte de la frustración, ¿no? Que no tenemos esa tolerancia, como les comentaba al inicio, a aceptar que hay veces que pues, nos pueden salir las cosas y algunas dependen de nosotros y otras realmente pues no. Fíjate, algo que estaba diciendo Dorian de perder, ¿no? Porque normalmente siempre la palabra perder también te la dicen. Tú no eres un perdedor, pero nadie te dice que esa palabra no existe, y lo que tú bien mencionabas al inicio es aprender. O sea, si pierdo, para mí o para la gente debería de ser sinónimo o igual de aprendizaje. Porque la gente que también es millonaria también perdió. Pero ellos toleran mucho más la frustración porque saben que perdieron, pero cómo se van a levantar, cuáles son los errores que tienen que corregir o qué tienen que hacer de esas caídas para volver entonces a subir y volver a hacer las cosas, ¿no? No quedarte de chin, ya perdí, ya no lo hice, sino simple y sencillamente aprender de lo sucedido para que más adelante lo puedas ir solucionando, y que veas de un inicio qué fue lo que realmente no hizo posible que saliera el proyecto, ¿no? Y eso también tiene que ver con el tipo de sistema familiar en el que estamos inmersos. Claro. ¿No? Porque hay familias que de plano sí no toleran el perder, y hay otras que te motivan para que lo sigas intentando, ¿no? Y sobre todo en la parte, por ejemplo, no sé, se me ocurre en la parte deportiva, como a veces exigimos, gritamos y queremos que nuestros hijos sean a lo mejor los más sobresalientes, pero no nos damos cuenta que están en una etapa de aprendizaje, Sí. ¿no? En una etapa de desarrollo, en una etapa donde ellos tienen que empezar a no exigirse, sino a proponerse ciertas tareas o ciertas actividades, y a veces nosotros quisiéramos que ya como papás ellos estuvieran compitiendo de una manera muy fuerte, ¿no? Pero ese, si se dan cuenta, es un problema no de los niños o de las personas, sino también de lo que aprendemos en casa, ¿no? De las exigencias, de los reconocimientos, de esa tolerancia a la frustración que también vemos, de la manera en la que nuestra familia soluciona también los problemas. Es que fíjate que sí, en la etapa de infancia sí hubiera como muy marcado esta parte de los que sacan 10 y los que sacan 7, ¿no? Los que sacan 8, y hasta los profesores, era así como, pues oye, yo que tengo 7 necesito saber más, ¿no? Y eran como sus preferidos. Y te decían, júntate con el que sabe más, ¿no? El que sabe más o el que pero también hay muchas ocasiones que los niños pues no te da para las matemáticas, y te lo juro, o sea, yo he visto pacientitos que sus hijos pues de plano no le dan las matemáticas, ¿no? Pero es muy bueno dibujando o es muy bueno pintando, pero como queremos que él sea el mejor en la escuela y no en sus proyecciones de pintor o de artista o eso, pues lo proyectamos a esto, ¿no? A ver, tienes que hacer esto y tienes que estudiar, y le buscamos el profesor extra y lo metemos a clases extracurriculares de matemáticas, y aún así, te digo, forzas esa mente, y siento que ahí, precisamente porque estamos apretando esta cuestión de conocimiento, ni siquiera dejas fluir que el niño pueda crear otra manera. Terminas frustrando, ¿no? Y perdón, pero hasta el final dice, pues soy un hombre, a lo mejor es un contador fracasado, que puede ser el mejor contador del mundo, pero se siente fracasado porque nunca pintó, porque nunca hizo lo que realmente él quería. Sí, claro. Y ahí justo te digo, este término que dice Martín de frustración, yo lo sentía mucho, o sea, yo lo sentía demasiado en ese contexto de, es que soy lo único que puedo hacer bien, y yo lo veía así, te lo juro, es jugar fútbol, y cuando perdía era esa sensación de vacío, de pérdida, de eres un parásito, porque también ahí sí es cierto que te juzgas cañón, o sea, te vas con todo a decirte, es que soy tonto, es que no lo hago bien, es que si yo fuera bueno estuviera en primera división, no sé, empezaba así con el rollo del fútbol, pero fuerte, en esa frustración de, oye, perdiste una final en un campo de tierra, ¿no? Y perdón, no es por demeritar, pero decías, ya perdiste, ¿no? Ya, tranquilo, no se va a acabar el mundo, ¿no? Porque también influye, te digo, ese contexto,
Y siento que ahí es donde más se siente esta frustración en los pequeños cuando estás, ya ves, ya perdiste, jaja, ajá. Y al niño le generas una súper inseguridad de decir, sí, soy perdedor, estoy tonto, y cómo siempre se van a burlar de mí, y se te queda, te lo juro. Y obviamente a futuro, como que lo agarras de rencor para ganarles, ¿no? Y siempre vas a querer ganar, 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 y no piensas más que en ganar, ganar, ganar. Y ahí siento que es la duplicidad de no saber perder, ¿no? Y también neurológicamente es más fácil que el cerebro guarde esos momentos donde te sentiste así frustrado, exactamente, donde no lograste cumplir con ciertas cosas, que cuando tú haces algo bien. ¿No? Incluso hasta en nuestra familia, ¿qué pasa? Sacas una buena calificación, logras algo y te felicitan una vez. Pero ¿qué pasa si no logras hacer algo que ellos te habían pedido? Todo el tiempo te lo van a estar reprochando. Entonces ya como adultos nos llevan ese tipo de como de respuesta automática, ¿no? No nos sale algo, nos sentimos frustrados y ya no lo podemos hacer. Entonces yo creo que es algo que tenemos que poner atención y no llevarlo tanto al aspecto negativo, sino también intentar pues buscar alternativas para que lo podamos aceptar y sobre todo que podamos empezar a controlar esa frustración. Hace poco veía esa parte ¿se acuerdan de la final Pumas Cruz Azul? Veía a un niñito así llorando. Ahí siento que estás desahogando esta pérdida, ¿no? Perder este cariño que le tienes a tu equipo, al fútbol, no sé. Lejos de la burla, ahí es donde experimentas, siento yo, porque te digo, también yo tenía esos microsegundos de llorar y es que perdí, ¿no? Pero sí asimilas que puede haber otra próxima oportunidad para volver a ganar, ¿no? Hablando de, por ejemplo, y ese es un claro ejemplo, ¿no? Todo lo que hoy sucede en las redes sociales y lo que pasa, o sea, si hoy a Efraín Juárez, le afectara todo lo que dicen, él ni siquiera se pararía ahí y diría, sí, soy un perdedor. Y lo único que digo, no me salieron las cosas, creo que tengo otra oportunidad de volver a llegar y de volver a ser campeón. Porque nadie te dice, ay, no, ya perdiste y ya no vas a poder llegar nunca. No, tienes que trabajar y tienes que hacerlo. Y mucha gente en algunos comentarios decía, no, él no me representa, él no es la UNAM. ¿Qué es la UNAM? Para empezar, ¿no? O hablando de instituciones, una institución que tiene mucha gente, que tiene oportunidades, que si no has terminado te dan oportunidades de terminar, y hay mucha gente que sigue ahí, ¿no? Y sigue estudiando a sus 30 y tantos años y sigue estudiando y dices, no puede ser posible, ¿no? Entonces, las oportunidades están. Si no las quieres agarrar, entonces te empiezas a frustrar de por qué no termino, por qué es una materia, etcétera, etcétera. Y lejos de frustrarte, pues te encasillas en algo que ya no vas a lograr. Y entonces vengo a esta parte de él. A él le enseñaron a triunfar. Está bien, va a haber momentos en los que te vas a caer y te vas a volver a levantarte, ¿no? Y él platicaba algo de su hijo, que sus amiguitos le hacían burla de cómo jugaban y de que jugaban mal y de que perdían y demás, y el niñito ya ni quería ir a la escuela, hasta que él le dijo, tú ve a la escuela, yo voy a hacer todo por llegar para que tú estés tranquilo. Y la verdad es, yo vi algunas ¿cómo se llaman? Algunas entrevistas, y veía al niñito, y la verdad es que veías el semblante del niño todo callado, todo como reprimido y demás, y después fue diferente. ¿Por qué? Porque su papá empezó a triunfar y a hacer las cosas bien. Pero manejas desde ahí la frustración, es correcto, ¿no? Desde ahí empieza, suéltalo, hijo, llora, ¿no? Y te acercas como papá y a consolar, nos tocó perder, pero va a haber otra besita y vamos a ganar y para la próxima. Y yo creo que ahí, lejos de enseñarle a perder, lo educas a esto, a que a pesar de que cometas un error, puedes seguir adelante, puedes intentarlo de nuevo, puedes volverlo a hacer, ¿no? Y probablemente sea hasta mejor, ¿no? Que la vez que nos tocó perder. Y aquí en esta asimilación de la pérdida, te digo, también juega un papel muy crucial, siento yo, la educación o las palabras que tú le llegues a dar a tu hijo. Claro. Porque como dice Martín, cuidado con lo que dices, porque si ahí tú erras tantito en lo que le quieres proyectar a tu hijo, él va a crecer con esta postura de, no, mejor ya no lo intento, o mejor sí ya no me toca, mejor sí futbolista, no. Porque al mismo tiempo que el papá se puede ver como el papá frustrado de, yo quiero que mi hijo sea futbolista. Y vas y el niñito pues apenas si corre o se esfuerza y pues obviamente por quererle agradar al papá pues lo trata de hacer. Pero si no, imagínate este papá frustrado cómo le está proyectando esa frustración a su propio hijo y al mismo tiempo que le está
confrontando con la realidad de que no puede con ese equipo de fútbol o eso, lo confronta a él de, ya ves, y no puedes, estás tonto, que porque hay papás, te digo, muy severos y muy Sí, disciplinados. y no nada más en esa rama. Claro, claro. Todas las ramas deportivas o en todas las ramas de licenciatura y demás. Educación, claro. El papá que es doctor le dice, tú tienes que ser el mejor doctor y el chavo, vuelvo a lo que tú dices, yo quiero dibujar, yo no quiero operar o ciertas cosas, ¿no? Y entonces también puede ser que estés frustrado por no alcanzar un objetivo que tú tienes personalmente. Porque estás alcanzando, ¿estás de acuerdo, no, Martín? Estás alcanzando los objetivos que te traza tu papá o que te traza la familia, ¿no? Y anteriormente, pues a él se los trazaron, porque anteriormente era más dura la parte de ese patriarcado, ¿no? De ese papá tan... Tienes que hacer esto, tienes que levantarte, tienes que ir a estudiar, tienes que hacerlo. Y eran objetivos que él te trazaba. Y es que mira, hay otro ejemplo, ¿no? Yo le aviento otro ejemplo en la cuestión amorosa. No aguantas la pérdida, vas y matas a la persona. Sí, claro. ¿no? O sea, imagínate, ha pasado mucho esto que se cortan y no aguantas la frustración a perderla. O sea, y aquí estamos hablando de la persona, no estamos hablando de un partido de fútbol o alguien. Y esa frustración se vuelve violencia, ¿no? Se vuelve agresividad. Sí, era lo que les decía, ¿no? Finalmente es una posibilidad que hay en la vida, el ganar y no sé, a mí no me gusta esa palabra perder. No, yo lo llevaría más como a una experiencia. Sí. Pero desafortunadamente pues, le tenemos que poner un título para que a través del lenguaje se comprenda, ¿no? Qué es lo que queremos que los demás entiendan. Pero como les decía, ¿no? A veces en todos los aspectos, ¿no? En el social, en la parte de pareja, en la parte personal, pues a veces el no hacer las cosas como los demás quieren nos enseña más, porque aprendes otros caminos, ¿no? Si haces algo a la primera bien, se queda ahí. Pero ¿qué tal si no te sale? Pues lo intentas de muchas maneras hasta que llegas, pero te das cuenta que no nada más existe una forma de hacerlo, sino hay otras, ¿no? Y eso también tiene que ver con esa parte que justamente mencionaban hace rato, que nos imprime la familia, ¿no? Ese lenguaje, ese conocimiento, esas experiencias, eso que vemos, porque nosotros cuando somos pequeños aprendemos a través de la observación. Sí, claro. ¿No? Además de las palabras, pero principalmente a través de la observación. Yo veo de qué forma reacciona mi papá, de qué forma reacciona mi mamá, cómo resuelve los problemas, qué les hace sentir si no salen las cosas como ellos quieren, ¿no? De qué forma actúan con nosotros cuando las cosas marchan bien. Entonces, todo eso, en el ámbito familiar, yo creo que es muy importante que empecemos a poner atención, porque al final los adultos que somos el día de hoy, pues somos un reflejo de lo que nos tocó vivir con nuestros padres. Y lo llevamos, como les decía, a todos los ámbitos que, pues sí, que se les ocurran. Mira, fíjate que yo ahorita pensando en cómo se ha desarrollado también laboralmente o mi desarrollo laboral, hoy yo tengo a cargo equipo de trabajo y en el equipo de trabajo siempre trato de buscar las opciones a la problemática. Cambio el nombre de regaño por retroalimentación, porque así debería de ser. O sea, le tienes, como bien lo mencionaste, Martín, le tienes que poner un título a la palabra. ¿Para qué? Para que la entiendas, pero la transformas o la haces diferente cuando le dices, ok, no es un regaño, es una retroalimentación, es perder, no es perder, es aprendizaje. Y entonces cuando tú empiezas a cambiarle como a esa estructura o ese juego de palabras a la estructura que tiene la gente empieza como a, ¿qué me estará diciendo? O sea, ¿estoy bien o estoy mal? Pero si les dices en concreto, la retroalimentación va sobre o el aprendizaje es sobre esto, entonces la gente te va entendiendo. Y creo que yo les diría, si utilizamos los diferentes canales o las diferentes vías a cómo llegar y resolver un problema, creo que jamás vas a tener frustración. Al contrario, siempre te vas a hacer, lejos de perder, vas a buscar siempre diferentes opciones. Es que mira, no es malo sentir frustración, pero deberíamos transformar, o lo adecuado sería transformar esa frustración en esas ganas para intentar las cosas nuevamente. Sí. Porque la frustración, ¿cómo la asumimos? Como algo negativo. Siempre. De no, ya no puedo. ¿No? Y es un bloqueo mental, pero no. La frustración nos debería servir como un impulso para, pues sí, para intentarlo, para experimentar, para reconocer que a veces se puede y otras no. ¿Cómo podríamos reaprender esta parte de perder?
Pues lo que les comentaba, ¿no? Yo considero que tomar en cuenta que ganar o perder es una posibilidad, pero ninguna de las dos es mala o una es más positiva que otra. Al final, pues es una experiencia, un aprendizaje y pues sí, son situaciones que nos fortalecen como seres humanos. Uh-huh. ¿Para qué? Pues para tomar decisiones en nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque hay cosas a veces que son muy pequeñas o decisiones muy pequeñas que tenemos que tomar y otras son, pues sí, más delicadas, más grandes, con mucha responsabilidad. Entonces tenemos que, yo pienso que ser más flexibles en este aspecto. Ok. Yo te diría, siempre lo he dicho, el hecho de responsabilizarte por lo que hoy tienes, hoy quieres y hoy haces, te ayuda a identificar las formas de vida, ¿no? O sea, de cómo enfrentas, de cómo confrontas, de cómo pierdes y de cómo asimilas. Y entonces, porque siempre estás en diferentes puntos, y bien lo decía Martín, no siempre ganas y no siempre pierdes. Simple y sencillamente tienes que transformarlo para adaptarlo y para darle la vuelta a cada una de las situaciones. Porque yo tenía, en mi memoria tengo algo muy cierto que un jefe me decía, cuando te felicitaban y decían, lo hicieron bien, es lo mejor, están trabajando, te decía, ok, terminó, guárdate eso para la egoteca, porque tenemos que seguir trabajando. Y entonces a mucha gente le pega mucho en el orgullo, en el ego, cuando no los reconoces o cuando lo hacen mal y los regañas y otra vez lo vuelven a intentar, pero ya es por orgullo, ¿sabes? O sea, no es como transformar lo que decía Martín a buscarle otras opciones y ver las variantes que puedes hacer para llegar al mismo objetivo. Y también, perdón, yo pienso que la exigencia uh-huh. es algo también que nos va a sumar. ¿Por qué? Porque a través de la exigencia, pues por llamarla de alguna manera sana, nos va a ayudar a desarrollar más habilidades. Tampoco es que dejemos que todo transcurra así o pase así, nada más. Sí, claro. ¿No? O sea, el exigirnos también es una parte formativa, ¿no? Y que debemos tomar en cuenta. Pero como les decía, eso nos debe servir para desarrollar habilidades. En el caso de que a lo mejor alguna de las personas que nos escucha o nos vea, pues tenga hijos, yo creo que sí es importante darles esa oportunidad de que ellos aprendan. ¿Sí? De que no exijamos cosas que nosotros queremos que ellos hagan, ¿no? Darles como esa oportunidad, dejarlos que ellos empiecen a aprender y se den cuenta cuando tienen habilidades, cuando no, cuando también las tienen que desarrollar, ¿no? Y en caso de que nos demos cuenta que tenemos que intervenir y exigir ciertas cosas, pues también hacerlo. Yo me manejo bajo estos conceptos en mi psicología de no involucrar ni lo bueno ni lo malo, ¿no? Sino realmente tomarlo a conciencia de que fue una experiencia más. Tanto cuando gane tu hijo, decirle apláudele a tu rival porque fue un digno rival y lo hizo bien, y el mérito, ¿no? De que tú también lo hiciste, celebra, aprende a celebrar sin ser un patán, aprende a celebrar sin burlarte de los demás. Y del otro lado, ¿no? Si es necesario que llores, hijo, para sacar esa frustración de que perdiste, pues suéltala, no se vale evadir, no se vale llorar, no se vale enojarse contra el otro, no se vale pelear, ni responder, porque te digo, al final yo creo que lo importante es esa misma experiencia que le da el resultado a tu hijo, de valorar su error o de valorar qué hizo mal o de valorar si lo hizo bien, que sus amigos también se lo aplaudan y él que también sepa recibir estos elogios, ¿no? Porque muchas veces también pasa esto, ¿no? De no quiero, se vuelven así como medio payasos, ¿no? Que le dicen, uh-huh. Es que no quiero recibir ese reconocimiento, pero pues no es tanto eso, ¿no? Sino es la experiencia que atravesaste, si fue un juego, si fue la escuela, si hiciste un proyecto y te salió bien. Entonces, saber proyectar esos sentimientos, que te digo, lejos de una dualidad, son como que más experiencias y hacerlos simultáneamente de una manera consciente con tu mente, ¿no? Y bien, como lo dice el título de este episodio, ¿no? Unas veces se gana y otras se aprende. Uh-huh. Como les decía, tener esa flexibilidad de que es una posibilidad que tenemos en la vida. Uh-huh. Pero a veces cuando no salen las cosas como queremos nos enseña más que cuando tenemos un acierto. Claro. ¿No? Pero eso no quiere decir que nos la tenemos que pasar toda la vida equivocándonos o perdiendo, no. Pero sí tomarlo en cuenta para tratar de hacerlo mejor, ¿no? De desarrollar otras habilidades y de sentirnos también a veces contentos con el resultado, porque como les decía, hay personas que no tenemos habilidades para ciertas cosas, pero eso no quiere decir que somos malos uh-huh. o que no podemos. Es que imagínate, ¿no? O sea,
los que se creen hasta perfectos o creen que son perfectos, caso Messi, Messi ha fallado penaltis, ¿no? Es algo que pasa y puede pasarnos a quien sea, ¿no? No porque él pienses que él es un jugador perfecto, no sé. Somos seres humanos. Claramente, y así mismo. Somos seres humanos que vivimos con errores, que vivimos con aciertos. Y al final del día hoy, si logras acertar, es un buen logro. Si logras fallar, también es otro logro. ¿Por qué? Porque de ahí viene el aprendizaje. Y esto te sucede también, hablando un poco de la parte de parejas, también lo mencionabas más hace ratito lo mencionabas y decías que llegan hasta suicidar a la pareja por esa pérdida, por no saber cómo confrontar que el día de mañana no esté, ¿no? Y te puedo decir, yo que hoy he tomado decisiones de separarme de mis novias o de parejas, de las relaciones, creo que ha sido lo más sano, lo más justo, tanto para ella como para mí. ¿Para qué? Para que ella pueda seguir creciendo como persona, y es un aprendizaje que tiene de mí, y al final yo aprendo también de lo que hoy estoy buscando o de lo que yo quiero también en ese tipo de relaciones. Nosotros somos Arriba y Abajo, yo soy Dorian. Martín, Yo soy Daniel, denle like, suscríbanse. dejen sus comentarios. Y compartan. Cuídense.